Hola, bien, esta vez vamos a hablar sobre cómo evaluar la evidencia. He visto que muchas veces se habla acerca de cómo tomar una decisión para la utilización o justificación de un tratamiento en el ámbito clínico, en función obviamente de la evidencia. Sin embargo, se tiene erróneamente el concepto de que solamente el nivel de evidencia de un artículo científico justifica la utilización de un tratamiento. Ahora vamos a ver que no. Por ejemplo, cuando se habla de la evaluación de la evidencia para tomar decisiones en el ámbito clínico, se deben tener en cuenta tres aspectos principales. El principal es el nivel de evidencia, obviamente. Mediante el nivel de evidencia nosotros podemos saber sobre cuál es el tipo de estudio, en ese caso en función de su nivel, del diseño, que permita justificar la utilización de los aportes del estudio, de los resultados del estudio, para justificar la utilización de un tratamiento. Sin embargo, de la mano también va la calidad de la evidencia y la certeza o la fuerza de la evidencia. Esto significa de que además de nivel, la calidad y la fuerza me permiten tomar una decisión correcta, concreta y certera en función de la utilización de un tratamiento que va a permitir mejorar, obviamente, o beneficiar a las personas sobre las cuales estoy tratando. En cuanto al nivel de evidencia, yo voy a tener en cuenta este aspecto. Se hablaba de que existía una pirámide en donde en el nivel más basal se encontraba la experiencia clínica, los reportes o series de caso o cualquier otro tipo de estudio descriptivo. Vamos a poner así, estudios descriptivos. En principio se tenía en cuenta esto, ¿no? De que los estudios más bajos, de nivel de evidencia más bajo y que por lo tanto no podía tomarse una decisión o no podían utilizarse para la toma de decisiones, eran la experiencia clínica, ¿no? Los reportes y series de caso. Y obviamente eso es correcto, porque los reportes o series de caso solamente describen una situación o situaciones en particular, y la experiencia clínica también. Por encima de ellos estaban los estudios observacionales, ¿no? Que podían ser desde el nivel más bajo, que eran los estudios analítico-transversales, los estudios de casos y controles o los estudios de cohorte. Y dentro de ellos también se encontraban los estudios de precisión diagnóstica. Por encima de ellos se encontraban los estudios experimentales, como los ensayos controlados aleatorizados. Sin embargo, se pensaba de que en la cúspide o en la cumbre del nivel de evidencia se encontraban las revisiones sistemáticas y metaanálisis, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque las revisiones sistemáticas o metaanálisis se encuentran no solamente en la cumbre, sino en sintetizando cada uno de los niveles de evidencia. Es decir, vamos a encontrar revisiones sistemáticas de reportes o series de caso, revisiones sistemáticas de estudios observacionales y revisiones sistemáticas de ensayos controlados aleatorizados. Por lo tanto, no podríamos hablar de una cúspide o de una cumbre, porque vamos a encontrar revisiones sistemáticas en cada uno de los niveles. No, obviamente, una revisión sistemática de un reporte o series de caso o de estudios observacionales no van a permitir tomar una decisión clínica, porque solamente son especialmente descriptivos o buscan una asociación como en los estudios observacionales. A diferencia de los ensayos controlados aleatorizados, una revisión sistemática de este tipo de estudios va a permitir tomar una decisión con un nivel mayor de certeza. Sin embargo, el nivel de evidencia no es suficiente y no es una condición única, es decir, no se puede tomar en cuenta solamente el nivel de evidencia para justificar un tratamiento. ¿Por qué? Porque sucede que la calidad de la evidencia y la fuerza también son elementos por los cuales van a permitirse decidir un tratamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de calidad de la estructura, calidad del reporte y del riesgo de sesgo.
Cuando hablamos de calidad de la estructura nos referimos a la metodología propiamente dicha del estudio, es decir, a la forma en cómo se elaboró el artículo, a la forma en cómo se realizó el artículo y a la forma en cómo se ha elaborado la conclusión del estudio. Cuando hablamos de calidad de reporte nos basamos en la forma en cómo los estudios son reportados para su publicación, ¿no? Una cosa es que tenga una muy buena metodología, pero otra cosa es que se haya reportado todo el proceso. Y finalmente tenemos el riesgo de sesgo. Con el riesgo de sesgo, nosotros podemos entender cómo se ha elaborado en función de la calidad de su evidencia. Es decir, si es que el estudio tiene un error sistemático que pueda comprometer los resultados finales del estudio, los resultados en conclusión, que pueden sobreestimar, pues vamos a colocarlo aquí. Con el riesgo de sesgo nosotros podemos tener una sobreestimación o una subestimación del efecto real. ¿No? ¿Cuál es el efecto real? Por ejemplo, que haya una asociación o que haya un nivel de riesgo para la utilización de un tratamiento o de beneficio para la utilización de un tratamiento comparado con un control como placebo, por ejemplo, etc. El riesgo de sesgo, la evaluación del riesgo de sesgo nos va a permitir poder determinar esa estimación, sobreestimación o subestimación del efecto que nosotros queremos evaluar. Por lo tanto, puede existir un nivel de evidencia suficiente, pero una calidad de evidencia baja, tanto en su estructura, en su reporte, como en el sesgo. Entonces, de nada sirve tener un ensayo controlado aleatorizado, si es que tanto metodológica como en el reporte y en evaluación del riesgo de sesgo es malo. Puede tener un alto riesgo de sesgo, una obviamente calidad mala del reporte y una estructura inadecuada. Lo mismo es con la certeza o con la fuerza de la evidencia. Esto se evalúa mediante el resumen de los hallazgos, mediante la evaluación de Grade, que evalúa a su vez 5 elementos que nos van a permitir conocer la fuerza o la certeza de la evidencia y con ello poder resumir cuál sería el nivel de evidencia para poder tomar una decisión en función de ello. Obviamente, los 3 elementos juntos me van a permitir interpretar un adecuado resultado. Es decir, independientemente de los resultados que me brinde un estudio, independientemente de su nivel, de la calidad y de la certeza, yo interpreto los resultados en conjunto. No puedo tomar solamente una revisión sistemática de un ensayo como real, porque tengo que conocer el nivel, la calidad y la fuerza de la evidencia de cada uno de los estudios incluidos en una revisión sistemática. O si lo quiero ver de ese punto, de cada uno de los tipos de evidencia o de los niveles de evidencia que yo voy a evaluar. Una revisión sistemática también tiene un nivel de evidencia, como pueden verlo, también tiene una calidad de la evidencia, una calidad de estructura y de reporte. En este caso ya no sería Consor ni Strop, sino sería, por ejemplo, Prisma, que evalúa la calidad del reporte en una revisión sistemática. Y como no puede evaluar sesgo en una revisión sistemática, no puede, pero sí puede evaluar su calidad, que es mediante QADAS 2, ¿no? Y de esta manera yo evalúo no sesgo, pero sí calidad del estudio, calidad de reporte y calidad de estructura. Muy bien, entonces espero que esto haya quedado claro, porque he visto mucho que se está tomando en cuenta que la decisión de poder utilizar o no un tratamiento está en función de su nivel de evidencia, lo cual es incorrecto. Por más que sea una revisión sistemática o por más que sea un ensayo clínico, un ensayo controlado, aleatorizado, no se puede considerar como verdadero cuando no se ha evaluado su calidad y su certeza también. Espero que esto haya quedado claro y muchísimas gracias por escuchar este video.